te sientas muy bien en este momento junto a tu familia y que todo contigo vaya bien. Tus proyectos, tus metas, tu trabajo, tu familia, que es tu principal proyecto, aparte de los proyectos económicos y otro tipo de proyectos que tenemos. El más importante es velar porque la familia, nuestra familia, esté bien. Entonces, así que un abrazo de tu amiga y hermana María Pérez desde República Dominicana. Vamos a estudiar la santa palabra del Señor juntos en este momento. ¿Te animas? Así que bienvenido a un ratito con María. Vamos a orar antes de estudiar la palabra del Señor. Oremos. Amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabamos tu nombre a esta hora. Gracias, oh Señor, por este gran privilegio que nos das de comunicarnos contigo en este momento. Bendice a la dama, al caballero, si hay alguna joven o un joven que vayan a ver este video, en algún momento bendícelo, Señor, Padre Santo, y que sus necesidades sean suplidas siempre de acuerdo a tu santa divina voluntad. Padre Santo, ahora suplicamos que tú nos enseñes el mensaje que tú nos traes a través de la lectura de tu santa palabra. Acompáñanos hoy siempre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos de una vez a estudiar la palabra del Señor, que la encontramos en Lucas 10, 38 al 42. Y antes de estudiar la palabra del Señor, te quiero preguntar, ¿alguna vez has ido a una casa donde está como muy desorganizada y las personas corren para tratar de que la casa esté mejor porque llegaste tú como visita, o hay que avisarle a esa familia que ordenen que vamos a visitar? ¿Cómo está nuestro hogar, nuestra casa? Las damas nos empeñamos en arreglarla. Recuerdo que en mi campo, para decirte algunas vivencias de María, habían algunas casas, habían algunas familias que no se preocupaban por limpiarlas ni por organizarlas, y entonces inclusive había un señor que tenía, se dice que tenía, era misterioso, y se dice que tenía hasta serpientes de mascota, y entonces nosotros teníamos, había como, ese hombre estaba aislado, y entonces esa casa de él era como dentro del, podemos decir, dentro de muchos árboles, y entonces hay diferentes tipos de casas. Cada uno tiene su casa de acuerdo muchas veces a los dones y talentos. Las damas, hay muchas damas que tenemos el talento de ser organizadas, de ser limpias, y podemos o sabemos cómo armonizar los elementos de la casa y todo esto. Y otras no lo tienen. Entonces, pero siempre todas y todos de alguna manera estamos afanados. Entonces vamos, dicho esto, y entonces, pero vamos a hablar de la casa ideal, es aquella que todo brilla, nuestra casa está perfumada, todo en su orden. Esa es la casa ideal que muchas damas soñamos tener. Siempre estamos afanadas para lograr que nuestro hogar esté de esa manera. Dicho esto, entonces vamos al texto que se encuentra en Lucas 10, 38 al 42. ¿Tienes tu Biblia? Vamos a estudiar juntos este ratito con María. Así que aprovechamos para invitarte a suscribirte al canal y también a compartir bendición con otros, porque la meta es el cielo, que todos vayamos al cielo. Que también podemos decir, compartir la palabra de Dios para que nuestra familia, nuestros amigos conozcan el camino para llegar a Dios, que es conocer de nuestro Señor Jesucristo, conocer la vida de Él, los milagros que Él hacía, y precisamente de esto, de una de sus experiencias cuando estuvo aquí en la tierra, es que vamos a estudiar. Así que dijimos que lo encontramos el pasaje en Lucas 10 del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude.
Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y si reflexionamos en este texto bíblico, mis amados hermanos y amigos que nos están mirando en este momento, si reflexionamos y vemos, podemos decir, es una visita del Señor a la casa de Marta y María, y entonces Marta decide, podemos decir, preparar los alimentos. Me imagino que ella entonces, ella que estaba afanada, quería poner la mesa bonita, porque el maestro había llegado a su casa. Qué gran visita, qué gran honor tenían estas dos damas. Entonces, de tener a Jesús en su casa, al Señor Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores en su casa. ¿Te ha ido a visitar el Señor Jesús en algún momento? Lo dejas por allá en la sala, mientras sigues afanado en tu agenda, en tus afanes. Estás planificando el próximo negocio, estás planificando tus reuniones con tus socios, estás planificando tu emprendimiento, o estás literalmente, como estaba Marta, afanada en sus quehaceres domésticos, en el caso de las damas, que es por lo general la que hacemos los quehaceres. ¿Qué tan ocupado entonces has estado cuando el Señor va a visitarte? ¿Ha ido a visitarte a tu casa? Entonces, fíjense bien que el Señor, cuando ella le da la queja, podemos decir, ella le dice que la ha dejado sola, servir sola. Entonces, dile pues que me ayude, dice el 40. Entonces Jesús respondió al 41, pero vamos a repetir el texto bíblico. Lucas 10, ahora vamos a leer el 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. En este punto vamos a cambiar el nombre de Marta y ponle el nombre tuyo. Ponle Rosa, ponle Pedro, ponle Juan, ponle José, ponle tu nombre. No sé cuál es tu nombre. ¿Qué tan turbada o turbado estás con tantas cosas que tenemos hoy en día? Miren mi agenda por aquí. ¿De qué tamaño es tu agenda? ¿Qué tantas listas, qué tantas cosas tienes escritas en tu agenda y que tienes que ir rápido a resolverla porque el tiempo pasa y entonces tiene que avanzar? Tenemos que, el tiempo apremia, el tiempo pasa. Y voy tras el logro de los objetivos, que es lo más importante. El Señor estaba allí y estaba visitando a Marta y a María. Y Marta estaba sirviendo. Dice que no es malo que ella estuviera sirviendo, pero María eligió la mejor parte. Vamos a leerlo literalmente en el 42. Lucas 10, 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ese evento de ella servir, de poner la comida allí, y entonces de poner la mesa bonita y sacar la mejor vajilla, porque ¿quién fue que fue a visitar? Fue el Señor Jesús, que entró a la casa de Marta y María y fue a visitarlas. Entonces, una cosa es necesaria. Entonces vamos a ver, detente, querida dama, si estás organizando tu casa para que la casa esté bonita. Muchas de nosotras nos encanta, a mí me encanta que mi casa esté bonita, que esté organizada, me gusta. Y como dijimos, algunas tenemos el talento de ser organizadas, otras no, y estamos llamadas, aprovechamos para decir que estamos llamadas a la que tenemos el talento, también compartirlo con las que no lo tienen y ayudarlas, colaborarlas, darles consejos de cómo pueden tener su casa más bonita, más organizada.
Pero hay un punto aquí que me llama la atención, que es la parte de que muchas veces nos ocupamos tanto de nuestra agenda, de tener todo en su orden, podemos decir, en el orden deseado, y tenemos tantas cosas que dejamos la más importante. Entonces, al organizar la casa, que es muy bueno, es agradable estar en un hogar limpio y organizado, pero muchas veces nuestra casa física donde vivimos puede ser que esté muy organizada, pero en cambio versus el templo donde habita el Señor, que no habita en templos hechos por mano de hombre, puede ser que esté desordenado, que esté entonces no esté apto para que el Señor habite allí. Entonces, pasamos ahora a un paralelismo, o a una comparación de nuestra casa donde habitamos con el templo donde habita Dios. Vamos a ver cuál es el templo donde habita Dios. Seguimos estudiando. Busca tu Biblia, que vamos a buscar otros pasajes bíblicos para continuar con nuestro estudio. Entonces, ahora ya hablamos de la parte donde habitamos. Ahora vamos a hablar el templo donde Dios quiere morar. Entonces, nos hacemos esta pregunta. ¿El templo donde Dios quiere morar está limpio? ¿Y cuál es el templo del Señor? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y vamos a leer otro versículo, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, queridos hermanos en Cristo y amigos, vemos aquí que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. ¿Cómo cuidamos el templo de Dios entonces? El templo donde habita el Espíritu Santo. Entonces, es bueno saber esto, es bueno saber cómo una forma para que el Señor habite en nosotros, debemos estar puros y santos. Dice la palabra del Señor, sed santos como yo soy santo. Entonces, para usted poder santificarse y ser santo, debemos tener una dependencia total del santo, llenarnos de la santa palabra del Señor. Pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu Santo y darle el permiso para que ordene nuestra vida. Porque es bueno que nosotros tengamos nuestras casas ordenadas, como dijimos en la primera parte de este video, es bueno. Ahora bien, es bueno también no descuidar la parte de que el templo de donde habita Dios esté limpio y esté puro. Entonces, a veces el templo de Dios, es decir, nuestro cuerpo, lo cuidamos, que vamos al gimnasio, las damas y ya los caballeros también. Ellos tratan de tener ropas bonitas, de andar bien arreglados, bien aseados, con buenos perfumes, sus zapatos limpios también, los caballeros y las damas que se arreglan las uñas. Bueno, no vamos a dar detalle, pero en el sentido general nos ocupamos mucho de nuestro templo, de nuestro cuerpo, del templo donde habita el Espíritu Santo. Ahora, esa es la parte externa, eso también es muy bueno, eso es maravilloso. Entonces, pero la parte interna, es decir, nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestra relación con Dios, ¿cómo está esta parte? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy escuchando? Las avenidas del alma, los ojos, lo que estoy leyendo, los oídos, lo que estamos escuchando. Entonces, podemos decir, a través de nuestros sentidos, entonces nosotros estamos alimentando nuestro ser y de ahí vienen los sentimientos, los pensamientos y vienen luego nuestras acciones, nuestro accionar. Entonces,
Por eso dice la santa palabra de Dios, la fe viene por el oír y de oír la palabra del Señor. Es decir, que mientras más oigamos la palabra del Señor, entonces nosotros vamos a ser fortalecidos en fe, vamos a creer más en el Señor. La palabra del Señor nos limpia. Es decir, que si usted lee la parte del amor, por ejemplo, que está en 1 Corintios 13, entonces usted va a ser una persona entonces llena de amor, sabiendo que debemos ir a la fuente del amor, que es nuestro Señor. Estudiando la Santa Biblia conmigo, y entonces hoy estamos estudiando el tema mi casa versus el templo donde Dios quiere morar. Entonces vamos a ver otros versículos para complementar nuestra reflexión. ¿Tienes tu Biblia contigo? Vamos a seguir estudiando la santa palabra del Señor para entonces edificar y alimentar nuestro espíritu. Dice, vamos a leer las palabras del rey David en su aflicción de espíritu. Él entonces dice en Salmos 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice el mismo Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces en Proverbios 29 dice, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es bueno para usted recibir el perdón de Dios y entonces ser limpio de toda maldad, de todo pecado. Debemos reconocer que somos todos pecadores, que necesitamos un Salvador, que necesitamos la sangre redentora de nuestro Señor, que está a nuestro favor, pero debemos decidirlo. Primero reconocer mi condición de pecador, mi condición de raza caída. Fíjense cómo el rey David está afligido por su pecado, está afligido por entonces haber transgredido o violentado la santa palabra del Señor, porque él entonces cometió adulterio. Recordamos que cometió adulterio, y entonces estando con una señora casada, la esposa de Urías, uno de los podemos decir de sus hombres fieles que trabajaban o participaban en la guerra entonces de su ejército. Y entonces por un lado está la parte del adulterio, y por otro lado está también el crimen que cometió, entonces porque mandó entonces una carta al comandante que estaba en la batalla, al frente de la batalla, y entonces para que pusieran a Urías al frente, y entonces el rey David, entonces vino el profeta del Señor, y entonces ahí le hace ver que ya Dios se había enterado de su pecado, y el rey estaba afligido, porque entonces estaba avergonzado, y entonces allí él habla y plasmó sus sentimientos de su dolor que estaba pasando. Y entonces porque él dice, él no quería estar sin Dios. Él dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. También, fíjense ustedes, hablando de otro versículo más, que dice en Mateo 23:26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Es decir, mis queridos hermanos y amigos, es decir, que debemos preocuparnos porque nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestros pensamientos estén limpios, estén de acuerdo con el corazón de Dios, como estaba precisamente el corazón del rey David. Y entonces, por momentos de nuestra vida, a todos nos ha pasado, podemos perder esta relación, esta comunión, porque el pecado nos aleja del Señor. Pero no hay pecado que nos aleje tanto como para que podamos perder esta relación para siempre, a menos que nosotros
entonces así lo decidamos. Y entonces, mis queridos hermanos y amigos, es momento de reflexionar y saber que aparte de nuestra agenda, dice, vamos a tomar primero lo más importante. Vamos a limpiar nuestro ser por medio para lavándonos con la santa palabra del Señor, que nos purifica y nos limpia y nos santifica. Dice el Señor en las Santas Escrituras, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas tendréis la vida eterna. Y entonces queremos santificarnos estudiando la Santa Palabra. Queremos ser personas con santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces queremos ser llamados hijos de Dios. Ya dijimos que tenemos que arrepentirnos del pecado. Recuérdense que podemos decir, cuando la humanidad es creada, cuando Adán y Eva fueron creados, entonces estaban en un paraíso, pero entonces vino el pecado, y entonces porque la serpiente astuta llamada Satanás engañó a Eva, y entonces esta cayó. ¿Y cómo cayó? Porque ella transgredió entonces la palabra del Señor. Había una ley que cumplir. De esos 100,000, 1,000,000 de árboles puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis, porque el día que de él coma, ciertamente morirás o moriréis. Entonces tenemos todos que reconocer que somos pecadores. Ese es el primer paso, y arrepentirnos de nuestros pecados. Y entonces aceptar esa gran salvación tan grande que solo es en Cristo Jesús. Y entonces, luego que aceptamos la salvación de nuestro Señor, tenemos que tener una dependencia total de Él. Entonces vamos a limpiarnos a través de una comunión y una dependencia total de Él. Entonces dijimos que está la parte de los afanes. Por un lado hablamos de cuando el Señor Jesús entonces fue y visitó a Marta y a María, y que Marta estaba afanada sirviendo y todo esto, y entonces María estaba sentada a los pies del Maestro, había tomado la mejor parte. Y entonces, es decir, que podemos cumplir con nuestra agenda, pero primero vamos a buscar lo más importante, que buscar el rostro de nuestro Maestro. Y entonces, que nuestra vida sea a través o a partir de tener una buena relación con el Señor, porque ya en todo nos irá bien. Dice, el Señor quiere que seamos prosperados en todo lo que hagamos. Entonces, si el Señor quiere darnos vida y vida en abundancia, y entonces, pero Él quiere tener una relación con sus hijos. Él nos habla a través de su santa palabra, y nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. Él dejó esta comunicación entre padre e hijos, la dejó establecida. Es decir, que no estamos huérfanos, no estamos solos. Pero entonces, tristemente, los afanes de la vida nos arrastran a tal punto que muchas personas puede ser que tengan, ya dijimos, todo lo material lo tienen su casa muy linda, qué bonito, que la disfruten, tienen sus vehículos, qué bonito, que disfruten de la comodidad, por lo que han ganado, ¿verdad? Por lo que han obtenido. Esto es bueno, esto es gratificante para nosotros como humanos, que en esta vida son 70 años, y los más robustos 80, pero Dios nos promete una vida eterna. Somos advenedizos y extranjeros, es decir, que estamos aquí por un periodo de tiempo, y luego ya entonces somos como la hierba del campo, luego no estamos. Y dice el Señor, no miréis los pajarillos entonces del campo, que ellos no se preocupan por su alimentación, ni tampoco por sus vestidos. No se preocupan por lo que van a comer o a beber. Y entonces mirad también los lirios del campo, que son hermosos, entonces la vestidura y los colores de los lirios del campo. Y entonces, si las bellas flores
y entonces el sonido de los pajarillos. Qué linda es la naturaleza, mis amigos. Y entonces así, mucho más, el Señor cuida de ti y cuida de mí. Él quiere entonces cuidarte, Él quiere protegerte a ti y a mí. Pero Él quiere que seamos santos, dependiendo del santo. ¿Cómo sabemos cómo sabemos si el Espíritu Santo mora en nosotros? Entonces vamos a ver vamos a ver los frutos de la carne y los frutos del Espíritu por último. Vamos a leer primero. Esto lo encontramos en Gálatas 5, Gálatas 5 del 19 al 26. Estos versículos nos ayudan a compararnos, a ver cómo estamos espiritualmente. El Señor nos dejó luz para que no estemos en tinieblas. Entonces vamos a ver. Dice del 19, ¿verdad? Iniciamos, Gálatas 5:19, los frutos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, estas son las personas que están solo en la carne. Entonces, vamos a ver los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, mis queridos hermanos, ya hicimos una comparación de las cosas externas. Puede ser, esto me llamó la atención, este tema viene porque me llama la atención que muchas veces nos encargamos tanto de lo de afuera, de lo que se ve, y no cultivamos, no alimentamos nuestro espíritu, no preparamos el templo de Dios que es nuestro cuerpo para que Él habite allí. Y entonces es un misterio, pero así Dios lo ha querido. Fíjense que muchas personas se dedican solo al tema podemos decir, del éxito de hoy, y entonces esto hace de acumular riquezas y todo esto. Esto lo que trae como consecuencia es que muchas personas sean desdichadas y sean tristes, sean amargadas, sean insaciables porque quieren sentirse bien, quieren ser felices, pero la felicidad no siempre no está en los teneres, en las riquezas, en las acumulaciones, en acumular tesoros donde la polilla corroe. Entonces, ¿cuáles son los tesoros eternos? Entonces, es cuando nosotros las bendiciones que Dios nos da, la compartimos con el necesitado. Pueden ser bendiciones espirituales, es decir, si usted conoce de Dios, también entonces trate de predicarle el evangelio a otra persona que no lo conozca, para que él también conozca del Señor. Entonces puede ser necesidades, entonces usted puede tener riquezas emocionales, es decir, porque esté equilibrado, esté feliz, se sienta bien. Entonces, en cambio, a una persona que esté triste, usted puede escucharla, puede darle un consejo, usted puede tener riquezas materiales. Si usted consiguió, como dicen, la clave del éxito, de cómo hacer, podemos decir riquezas, esto también son dones y talentos. Entonces, a otra persona, vamos a poner si usted es un empresario, un emprendedor, entonces usted puede también compartir algunos consejos con alguna persona que quiere también hacer lo propio, también quiere emprender. Entonces, es decir, que todos los tipos de dones y talentos, de riquezas que podamos tener, de habilidades, entonces podemos también compartirla con otros. Y esto nos va a hacer sentir plenos y felices. Porque a esto nos mandó el Señor. Entonces repetimos el versículo en 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo.
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, fíjense ustedes qué bonito es este pasaje. Voy a terminar de leer este pasaje en 1 de Pedro 1, voy a leer un poco más. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, lo que tú recibiste fue la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que se entregó en la cruz del Calvario como un cordero sin mancha y sin contaminación. Solo la sangre redentora del Señor podría librarnos a nosotros de una muerte eterna, y solo si recibimos este gran sacrificio de nuestro Señor podemos ser salvos. Queridos hermanos, queridos amigos, esta reflexión es muy importante. Esperamos que te ponga a meditar como me está poniendo a meditar a mí. Así que vamos a orar para finalizar. Espero que te sientas bien, que hayas estudiado la santa palabra del Señor conmigo. Espero que si estás muy atribulado, muy atribulada, que tomes una libreta y liste todo lo que te atormenta. Que también da mucho resultado cuando tenemos muchas cosas, como estaba Marta en el pasaje bíblico que leímos, de Lucas 10, 38 al 42. Da mucho resultado cuando usted lista todo lo que tiene que hacer. No lo tenga en su mente. Da mucho resultado cuando usted lo anota. Entonces luego prioriza, lo clasifica, ¿verdad? Lo clasifica de acuerdo a lo más prioritario. Es bueno que tengamos un plan de vida. Esto es importante. Luego vamos a hablar de esto porque no puedo extender el video. Pero es bueno que tengamos un plan de vida, porque si nos levantamos, salimos por ahí sin saber lo que vamos a hacer y vamos trabajando y vamos haciendo cosas sin estar planificados, esto lo que hace es que nosotros nos estresemos, que no podamos dormir, que estamos corriendo para arriba y para abajo. Así que espero que estés bien. Luego te voy a hablar un poco de todo esto, que tiene que ver con el negocio, organizar la vida y todo esto. Espero que te encuentres bien. Vamos a orar para finalizar con el video. Amante Padre, que te moráis en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú nos has enseñado qué es lo verdaderamente importante, que es tenerte a ti, sentarnos a tus pies para escucharte. En el tiempo de hoy es estudiando tu santa palabra, te escuchamos, Señor, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Padre Santo, ayúdanos a ser diligentes, aprendiendo cada día más de ti, Señor, y también predicando el santo evangelio de salvación, que no solamente nos ocupemos de la agenda de las cosas terrenales, sino que nos ocupemos de la agenda celestial, que podamos acumular tesoros en el cielo, Señor, cumpliendo la santa misión que tú nos has encomendado. Bendice las familias aquí representadas, oh Señor, que van a ver este video. Bendice a la señora, a la esposa, Señor, y aunque ella tenga su casa bonita y organizada, pero que ella invite a la familia a orar, a leer la santa palabra, y entonces también bendice al esposo, al santo, y que él sea un verdadero ejemplo, un verdadero protector en su hogar para sus hijos, Señor. Bendice a los niños, Señor, y líbralos de todo mal, Padre Santo, y que ellos también sean diligentes en leer las escrituras y también en orar, Señor. Padre Santo, suplicamos que nos sigas acompañando, nos bendigas, nos protejas. Bendice a los estudiantes de todo el mundo, Señor. Padre Santo, que ellos también sean jóvenes de bien, Señor. Aleja el maligno de ellos, Señor. Que tus santos ángeles estén con todos nuestros jóvenes, con todos nuestros niños. Padre Santo, que el mal no los hiera, no los ataque, Padre amado. Acompáñanos hoy siempre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Feliz resto del día, donde quiera que te encuentres. Gracias por estar un ratito con María. Te recuerdo que te suscribas al canal y que compartas bendición con otros. Dios te bendiga.